Él cambió 20 años de matrimonio por alguien que parecía más joven, más ligera, más alineada con el hombre en el que creía haberse convertido. Llevó a la secretaria a casa incluso antes de firmar el divorcio, como si aquello fuera la prueba definitiva de que había tomado la decisión correcta. Patricia se marchó sin discusión, sin suplicar, sin intentar cambiar lo que ya estaba decidido, se llevó lo que era suyo por derecho y se fue con aquel dolor que aún no tenía nombre. Lo que Ricardo nunca calculó es que, al dejar marchar a la mujer a la que llamó insuficiente, estaba renunciando a mucho más de lo que imaginaba, y el precio de eso llegó con intereses que él no estaba preparado para pagar. Patricia tenía 42 años cuando salió de aquella casa por última vez. No era el tipo de mujer que llamaba la atención a distancia, era la presencia de cerca, el tipo que solo entiendes cuando dejas de hablar y empiezas a escuchar. Pelo castaño, siempre arreglado, sin esfuerzo aparente. Esa manera firme de posar las manos sobre la mesa cuando estaba pensando en algo que aún no había dicho en voz alta. Licenciada en Administración por una universidad pública, con notas que los profesores comentaban en el pasillo porque eran el tipo de rendimiento que no venía solo de dedicación, venía de una comprensión real. El título quedó doblado dentro de un sobre en el fondo del cajón durante casi 2 décadas, no por descuido, no por falta de ambición. Se quedó allí porque Ricardo había sido claro desde el principio, no siempre con palabras, pero con la lógica que él instaló en los primeros años del matrimonio. No necesitaba trabajar. Él ya se encargaba de todo. Su lugar era otro. La vida que tenían era cómoda. ¿Por qué complicar? Y ella creyó. Durante años creyó. No porque fuera ingenua, sino porque era el tipo de creencia que se instala cuando alguien repite lo mismo con mucha convicción durante el tiempo suficiente. Empiezas dudando, luego vas cediendo, luego dejas de preguntar y un día te das cuenta de que la duda original ya no tiene dirección dentro de ti. Ricardo tenía 46 años, camisa planchada con esa precisión de quien tiene a alguien para hacerlo por él, pelo cortado cada semana, esa manera de hablar como quien ya ha decidido la respuesta antes de terminar la pregunta. Había construido un patrimonio razonable a lo largo de 20 años. Fincas en Extremadura, vehículos, participación en 2 negocios locales en Cáceres, una casa grande con patio y piscina que mostraba a las visitas con esa descripción calculada de quien quiere que te des cuenta sin que él necesite señalar. Construyó todo eso con un esfuerzo que era real, pero también con una base que él nunca nombró y con una organización invisible que él nunca reconoció como trabajo, porque nunca pagó por ella. Elena tenía 28 años, secretaria A3, puntual, eficiente, siempre con la postura adecuada para el ambiente adecuado. El tipo de mujer que aprende rápido lo que cada hombre quiere oír y lo entrega con una naturalidad que parece espontánea, pero no lo es. No había malicia calculada en ello. Era solo una forma de funcionar que ella había desarrollado sin darse cuenta, como todo el mundo desarrolla mecanismos para mantenerse en los lugares donde quiere estar. El problema no estaba en ella, estaba en lo que Ricardo proyectó sobre ella, y en cuanto esa proyección les costó a todos. Cuando Ricardo anunció que quería seguir adelante, lo hizo con la misma naturalidad de quien comunica un cambio de dirección. Se sentó en la silla del salón, cruzó los brazos sobre el regazo y dijo que las personas evolucionan, que la vida había cambiado, que él necesitaba algo nuevo. Habló como si estuviera describiendo una decisión de negocio, algo lógico e inevitable que cualquier persona racional podría entender. Y en medio de todo eso, dejó caer el nombre de Elena en la conversación sin ceremonia, como quien menciona un detalle que la otra persona ya debía haber sospechado. Patricia se quedó al otro lado de la mesa, con la mano derecha abierta sobre el tablero de madera oscura que habían comprado juntos en una tienda de muebles en Toledo, en un viaje que ella aún recordaba con detalles. El coche caliente, la carretera en obras, el almuerzo en un restaurante de carretera donde el camarero olvidó el pedido 2 veces. La misma mano que ahora estaba parada sobre esa mesa, sin apretar, sin moverse, solo apoyada allí como si necesitara un punto fijo. No respondió nada, no porque no tuviera que decir, sino porque entendió en ese segundo que no había nada que convencer, que la decisión ya estaba tomada desde hacía más tiempo que aquella conversación y que cualquier palabra que saliera de su boca ahora sería tratada como una reacción emocional de alguien que no podía aceptar lo obvio. Ella conocía a Ricardo lo suficiente como para saberlo y se conocía lo suficiente como para no darle ese gusto. El divorcio se llevó a cabo sin drama visible. Cada uno con su abogado. Cada reunión reducida al mínimo necesario. Cada decisión tratada como burocracia a resolver en el menor tiempo posible. Patricia no intentó sacar más de lo que la ley garantizaba. No intentó prolongar el proceso como forma de castigo. No intentó negociar con esa energía desesperada de quien usa el papel como última forma de mantener a alguien atado. Cogió la mitad que era suya, la mitad de 20 años de construcción conjunta, y firmó los documentos con la misma firmeza con la que firmaba cualquier papel importante, sin ceremonia. Sin últimas palabras, Ricardo, menos de 3 meses después, se casó con Elena. Toda la ciudad se enteró, no porque él lo ocultara, sino porque nunca lo intentó. Al contrario, había en aquello una especie de declaración pública,
la confirmación de que la elección había sido correcta, de que la nueva etapa era mejor, de que el hombre que había evolucionado merecía un comienzo a la altura. Patricia se enteró por el mismo canal por el que todo el mundo se entera de estas cosas en un pueblo pequeño, por el comentario de una conocida que no pudo contener la curiosidad y disfrazó la noticia como preocupación. Patricia escuchó. Dijo gracias por la información y cambió de tema. No buscó detalles, no preguntó más. Guardó esa información en el mismo lugar donde guardaba otras cosas que ya no tenían uso. El apartamento que alquiló estaba en el segundo piso de un edificio sencillo en Salamanca. Patricia tenía dinero para alquilar algo mejor, pero por primera vez todo dependería solo de ella. No quería gastar más de lo necesario, ni tomar decisiones por impulso. Prefirió empezar de a poco, con prudencia, no por falta de dinero, sino por conciencia. En una calle adoquinada que hacía temblar cualquier coche que pasara demasiado lento. 2 habitaciones, cocina con ventana que daba a un patio vecino lleno de limoneros, un balcón pequeño donde solo cabía una mecedora de madera que compró en una tienda de segunda mano porque le gustó cómo crujía. No demasiado alto, solo lo suficiente para recordar que estaba allí. En el balcón también había una maceta de helechos que trajo del mercado de la plaza porque estaba torcida en el estante y nadie más la querría. No era mucho, era suyo, completamente suyo. Y eso cambiaba la calidad del silencio de una manera que ella no podía explicar. Pero sentía todas las mañanas cuando se levantaba y no tenía que ajustar su propio humor al de nadie. El diploma salió del cajón una tarde de miércoles que estaba nublada sin llover. Ese tipo de cielo que se queda quieto sin decidir. Patricia lo puso sobre la mesa de la cocina. Se quedó mirándolo por un tiempo que no sabría decir cuánto era. Pasó el dedo por el borde del marco barato y fue a preparar café. No fue un momento dramático. No hubo ningún giro interno con música de fondo. Fue más parecido a cuando reencuentras algo que habías olvidado que era tuyo, y te das cuenta de que todavía sirve, que todavía está en buenas condiciones, que todavía tiene una función. Empezó por los conocidos. No por estrategia, sino porque era lo que tenía. Y porque empezar por lo familiar es más honesto que fingir que ya existe una estructura lista. Una mujer que vendía dulces en el mercado todas las semanas, siempre con la mesita en el mismo rincón, siempre con más producto que venta, siempre con la cara de quien no entiende por qué al final de mes le sobra menos de lo que entró. Un carnicero que había abierto un segundo local por impulso, animado con el movimiento del primero, sin calcular que el costo fijo duplicado con una facturación que no se duplicó es una ecuación que solo tiene un resultado. Una pareja que producía queso artesanal en una pequeña propiedad en Asturias. El producto bueno, el proceso cuidadoso, la fijación de precios completamente equivocada, porque nunca se habían detenido a sumar lo que gastaban antes de definir lo que cobraban. Patricia no llegaba con la hoja de cálculo en la mano y un discurso ensayado. Se sentaba, pedía ver lo que tenían, el cuaderno de notas, el móvil con las transferencias, el bloque de papel donde anotaban las ventas a mano, porque nunca habían invertido en un sistema. Escuchaba lo que creían que estaba mal y luego, con paciencia, que no era pasividad, sino una elección consciente, mostraba lo que estaba mal de verdad. No adornaba los problemas con eufemismos para ahorrar el ego de nadie. Si había un agujero en las cuentas, ella señalaba el agujero con el tamaño exacto que tenía. Si el margen estaba destrozado, decía cuánto se estaba perdiendo al mes. No en porcentaje abstracto, en valor concreto, en euros que salían sin que la persona se diera cuenta. Y cuando la persona entendía dónde estaba el error, ocurría algo en el rostro que Patricia aprendió a reconocer. No. Alivio inmediato. Era antes de eso. Era ese instante en que la niebla se levanta y finalmente ves el suelo bajo tus pies. Cuando dejas de pensar que el problema es mala suerte o falta de esfuerzo y te das cuenta de que era estructura, que era proceso, que era algo que podía corregirse. Los primeros resultados no fueron espectaculares, fueron funcionales, que es lo que importa cuando estás empezando de cero, sin red de seguridad. La mujer de los dulces dejó de vender con pérdidas sin saberlo. Reorganizó el costo por producto y logró al menos saber lo que realmente estaba ganando. El carnicero cerró el segundo local antes de hundirse más. Volvió a centrarse en el primero y recuperó el margen en 2 meses. La pareja del queso perdió 2 clientes que pagaban poco, pero ganó 4 que pagaban el precio justo, porque el producto lo merecía y nunca se había presentado con el valor que tenía. Nada que fuera noticia. Pero el tipo de cambio que la gente comenta cuando encuentra a alguien de confianza, cuando quiere ayudar a alguien sin saber cómo y acaba siendo lo más valioso que existe en el interior. Dicen el nombre a quien lo necesita. La oficina que Patricia alquiló para trabajar tenía la pintura desconchada en tiras anchas que se movían con la corriente de aire cuando la ventana se abría a primera hora de la tarde. De cemento pulido, una mesa larga que compró a una oficina que había cerrado. 2 sillas de oficina con ruedas que ajustó a la altura correcta el primer día, porque sabía que pasaría muchas horas allí. Un ordenador que nunca se bloqueaba, porque ella no instalaba nada que no necesitara. Sobre la mesa, siempre una botella de agua, el cuaderno de notas cuadriculado, que prefería al rayado porque usaba los cuadrados para hacer tablas rápidas a mano,
y el bolígrafo azul de tinta gruesa que usaba desde los tiempos de la universidad, reemplazado varias veces, pero siempre del mismo modelo, porque era el único que no emborronaba cuando ella escribía rápido. En ese espacio sin adornos, sin historia, sin el peso de recuerdos de otra vida. Patricia construyó algo que nadie vio crecer desde fuera porque creció hacia adentro primero. Aprendió en esos primeros meses a confiar en su propio juicio de una manera que nunca antes había necesitado. Cada decisión que tomaba, por pequeña que pareciera, pasaba por un análisis que ella empezó a aplicar con una naturalidad creciente. ¿Tenía sentido continuar? ¿Se mantenía a medio plazo? ¿Cuál era el peor escenario posible y qué exigiría? No era parálisis por exceso de análisis, era criterio. Y el criterio aplicado todos los días en cosas pequeñas crea, con el tiempo, una consistencia que no depende de la suerte. Los ingresos, que al principio apenas cubrían el alquiler y los gastos fijos del mes, empezaron a encontrar equilibrio. Después el equilibrio se convirtió en estabilidad. Después la estabilidad se convirtió en excedente. No un excedente simbólico que miras y te alegras por un segundo. Un excedente real que ella dirigía con el mismo criterio que aplicaba en los negocios de los clientes. Mejores herramientas. Un curso de análisis de datos que hacía los sábados por la mañana, mientras buena parte de la ciudad todavía dormía. 2 libros técnicos que llegaron por correo en una caja pequeña y que ella leyó con el cuaderno al lado, anotando lo que era aplicable antes incluso de terminar el capítulo. Patricia no hablaba de lo que estaba construyendo, lo hacía. Y mientras lo hacía, la vida de Ricardo seguía en otra dirección, con una velocidad que aún no mostraba lo que se estaba acumulando por debajo. El matrimonio con Elena fue ligero al principio, como todas las cosas son ligeras, cuando todavía llevan el brillo de la elección reciente y la ligereza de quien aún no ha sido puesto a prueba por el tiempo. Ella era joven, guapa, del tipo que ríe, que nunca contradice en público, que tiene una capacidad genuina de hacer que el ambiente parezca más fácil de lo que es, pero existía una diferencia entre lo que ella representaba como conquista y lo que ella era como compañera en la rutina real de un hombre que administraba tierras, negocios y una estructura que exigía atención constante. Y esa diferencia empezó a aparecer en los lugares donde Ricardo nunca antes había necesitado prestar atención, porque siempre había alguien prestando por él, silenciosamente, sin recibir crédito por ello. Las cuentas llegaban y salían sin un registro organizado. Los gastos se tomaban en función del humor de la semana, no de la lógica de caja. Elena compraba porque le apetecía y porque él lo aprobaba porque la etapa parecía buena. Y la etapa parecía buena porque él todavía tenía la estructura suficiente para absorber el descuido, al menos por el momento. Pero la estructura sin mantenimiento no dura. Se va cediendo en puntos que no observas hasta que el sedimento ya es demasiado grande para ser ignorado. Las señales fueron llegando en forma de pequeñas sorpresas, que él trataba como coincidencias. Una factura más alta de lo esperado, un proveedor que cobró un recargo porque un contrato había vencido sin que nadie lo hubiera renovado. Una inversión hecha con la euforia de una conversación de viernes por la noche, que el lunes por la mañana ya no parecía tan sólida como en ese momento. Cada cosa aislada parecía manejable, sumadas sin que él la sumara, fueron creando un peso al que seguía llamando fase. Elena no tenía herramientas para ayudar en esa parte, no por mala voluntad, no por falta de inteligencia, sino porque nunca había necesitado desarrollar ese tipo de lectura. Era competente en lo que sabía hacer. Solo que lo que Ricardo necesitaba ahora no estaba en la lista de lo que ella sabía. Y esa incompatibilidad fue creando roces que comenzaron sin nombre y fueron aumentando de volumen con la repetición. Primero, las conversaciones sobre dinero se volvieron tensas. Después, las decisiones sobre prioridades empezaron a generar desgaste. Después, la convivencia pasó a tener ese peso específico de 2 personas que ya no pueden fingir que están bien sin cansarse. Cuando las discusiones dejan de ser puntuales y se convierten en el clima permanente de una casa, la relación ya ha perdido lo que necesitaba para sostenerse. El matrimonio con Elena no llegó a los 4 meses completos. Cuando ambos concluyeron que continuar costaba más que terminar, Ricardo fue el más rápido en firmar. Pagó el precio de la segunda separación en un momento en que ya no tenía el mismo margen de la primera, más una división de patrimonio, más una reorganización forzada de lo que quedaba. Cuando se detuvo a calcular, no de forma abstracta sino con los números reales delante, el resultado era el tipo de cosa que miras más de una vez porque crees que te has equivocado en la cuenta. 20 años construyendo 2 separaciones consecutivas. Quedaba poco más de un cuarto de lo que existía al principio. No era una fase. Era la cuenta final de una serie de elecciones que él había llamado por otros nombres mientras las hacía. Mientras tanto, la historia de Patricia seguía escribiéndose a otro ritmo, con otro tipo de lógica, con resultados que empezaban a llegar de una manera que ella misma tardó en dimensionar completamente. Su nombre había empezado a circular más allá de los primeros clientes, no por campaña, no por tarjetas distribuidas en mesas de café, sino por ese tipo de recomendación que solo ocurre cuando el resultado ha sido lo suficientemente real como para que la persona sienta la necesidad de compartir. Alguien comentó con alguien que comentó con otro y el movimiento fue llegando de formas que ella no había programado. Personas que ella nunca había conocido antes aparecían en la puerta de la oficina con la pintura desconchada,
y decían el nombre de alguien en común que las había mandado allí. Ella atendía, escuchaba, analizaba, entregaba lo que prometía, y entregando repetidamente lo que prometía, fue construyendo algo que vale más que cualquier publicidad. La reputación de quien no decepciona. Con el aumento de la demanda, surgió la necesidad de ajustar la estructura. Patricia no lo hizo de forma impulsiva. No alquiló un espacio más grande porque estaba emocionada con el crecimiento. No contrató a nadie porque se sintió demasiado segura. Cada expansión fue evaluada con el mismo criterio que ella aplicaba en los negocios de sus clientes. El espacio más grande llegó cuando el espacio más pequeño estaba limitando la calidad del servicio. No antes. La asistente llegó cuando Patricia se dio cuenta de que estaba perdiendo tiempo en tareas operativas que podían delegarse, de tiempo que necesitaba para lo que solo ella sabía hacer. Eligió a la asistente con cuidado. No buscó a la más experimentada, ni a la más barata. Buscó a la que aprendía más rápido y hacía las preguntas adecuadas. La entrenó con paciencia, explicando el porqué de cada proceso, no solo el cómo, porque sabía que quien entiende el porqué no necesita supervisión constante. El negocio fue adquiriendo una forma que ella no había previsto al principio, pero que tenía sentido al mirar hacia atrás. No era solo una prestación de servicio, era una referencia. Las personas con problemas serios la buscaban antes de buscar un banco, antes de buscar un contable, antes de buscar cualquier otra solución, porque sabían que el diagnóstico que ella daba era honesto y lo que ella indicaba funcionaba. Patricia empezó a ser llamada para conversar en reuniones de grupos de productores, no como ponente invitada, ni como figura decorativa, sino como alguien cuyo conocimiento era necesario para que la conversación avanzara. Iba, contribuía con lo que sabía. Volvía al trabajo sin alarmas, sin construcción de imagen pública. Su presencia en esos espacios era funcional, no performática, y fue en uno de esos espacios, una tarde de jueves, en un salón del Centro Comunitario de León, cedido para una reunión de productores y comerciantes locales, donde ella y Ricardo se vieron por primera vez desde el divorcio. Él llegó temprano, ella llegó a tiempo. Patricia saludó a algunas personas en la entrada con esa naturalidad de quien está acostumbrado a ser reconocido por su trabajo, no por el apellido de alguien, y se dirigió directamente a una conversación que ya estaba en curso en un rincón del salón. Tenía el cuaderno abierto en la mano, el dedo señalando un número en una página, y dos personas al otro lado escuchando con esa atención específica de quien está recibiendo una información que va a usar. Ricardo la vio antes de que ella lo viera. Se quedó parado unos segundos, no por vacilación, sino por algo que él no logró identificar en ese momento. Había algo diferente en ella que tardó en nombrar. No era la ropa, no era el pelo, no era ningún cambio físico obvio. Era la forma en que ocupaba el espacio, sin pedir permiso, sin ajustar el volumen para no molestar, sin verificar si lo que decía era bien recibido antes de continuar. Ella simplemente continuaba como alguien que no necesita validación externa para saber que lo que tiene que decir merece ser escuchado. Ricardo reconoció aquello no como novedad, sino como algo que siempre había estado allí, y que él nunca había llamado por su nombre. Cuando Patricia terminó la conversación y empezó a moverse por el salón, él se dirigió hacia ella, no con un plan, no con un discurso preparado, sino con ese impulso de quien aún no ha calculado completamente lo que va a encontrar. Ella lo oyó venir y no cambió el paso. Cuando se encontraron cara a cara, el ambiente alrededor continuaba con su propio ruido, conversaciones cruzadas, sillas siendo arrastradas, alguien al otro lado del salón pidiendo silencio para empezar la reunión. Pero entre ellos dos había un tipo de quietud que no dependía del ruido externo. Ricardo dijo que había oído hablar de su trabajo, que la gente lo estaba comentando mucho, que parecía que le iba muy bien. Dijo eso con un tono que pretendía ser un elogio genuino, pero llegó con el peso de quien sabe que está entregando un reconocimiento con retraso. Patricia lo escuchó hasta el final. No apresuró la respuesta, no desvió la mirada, no mostró ninguna prisa por terminar la conversación. Se quedó mirándolo por un segundo, que duró más de un segundo, con esa calma que no era indiferencia, era claridad. Y luego respondió con la voz en el mismo tono de siempre, sin elevarla, sin afinarla, sin ningún condimento adicional más allá de lo necesario. Fuiste tú quien me recordó que tenía capacidad para esto, solo que no de la forma en que lo imaginaste. Ricardo se quedó con aquello. Ella ya se había dado la vuelta cuando él se dio cuenta de que no había nada que añadir después de esa frase, no porque fuera un ataque que necesitara defensa, sino porque era una verdad dicha con tanta calma que llegó más hondo que cualquier acusación podría llegar. La verdad dicha con veneno puede ser respondida con ira. La verdad dicha con serenidad no tiene respuesta. Simplemente ocupa el espacio y se queda. Él se quedó en el salón durante una hora más. Participó en conversaciones, saludó a conocidos, respondió preguntas sobre los negocios con su postura habitual, pero nada de lo que ocurrió en ese ambiente después de ese momento le caló realmente. Su mente estaba en otro lugar, en esa frase, en esa forma de decir, en esa mujer que en algún momento él había decidido que estaba por debajo de lo que merecía. En los días siguientes, Ricardo intentó organizar lo que sentía, y no logró encajarlo en ninguna categoría familiar.
No era nostalgia, al menos no solo eso. No era arrepentimiento en el sentido simple, porque el arrepentimiento simple pasa con el tiempo, y esto no estaba pasando. Era un tipo específico de incomodidad que surge cuando entiendes tarde y sin posibilidad de reversión, la dimensión real de lo que dejaste escapar. No solo el patrimonio dividido en dos y luego en dos de nuevo, no solo la estabilidad que fue cediendo en puntos que él no observó, sino la persona, la única que se había quedado a su lado cuando el trabajo era la construcción real, cuando el resultado dependía del esfuerzo y no de la apariencia, cuando todavía había algo que se estaba construyendo y no solo sosteniendo. Intentó en algunos momentos formular una disculpa. Imaginó la conversación, las palabras, el contexto. Nunca llegó a ninguna versión que tuviera sentido de verdad. No porque no quisiera, sino porque cada vez que imaginaba la escena, se daba cuenta de que las palabras no tenían dónde apoyarse. Patricia no necesitaba la disculpa para cerrar nada. Ella ya había cerrado, ya había seguido. La disculpa le serviría a él, no a ella, y él lo sabía. Mientras Ricardo intentaba lidiar con el peso de decisiones que ya no podían rehacerse, Patricia seguía construyendo con esa consistencia que se había convertido en su marca más reconocible. El negocio había crecido más allá de lo que ella había proyectado en los primeros meses. La oficina con la pintura desconchada ya no existía, sustituida por un espacio más grande en una calle mejor de Barcelona, aún sin lujos, aún sin adornos innecesarios, pero con una estructura que reflejaba el nivel de lo que se estaba entregando. 2 mesas ahora, 2 ordenadores, un archivo organizado con el tipo de rigor que solo quien ya perdió información importante por falta de organización aprende a mantener. La asistente que contrató se había vuelto competente de una manera que Patricia reconocía con tranquila satisfacción. El tipo de satisfacción que no necesita ser dicha en voz alta, porque es evidente en el funcionamiento de las cosas. Delegaba con confianza, revisaba con atención y usaba el tiempo liberado para lo que solo ella podía hacer. Leer un negocio entero en poco tiempo e identificar dónde estaba el problema real. No el problema que la persona creía tener, sino el que estaba generando todo lo demás. Empezó a ser buscada por productores más grandes, gente que movía volúmenes que meses antes ella no habría considerado como clientes, porque pensaría que estaba más allá de la escala de lo que ofrecía. Pero la escala había cambiado con ella, y lo que antes parecía demasiado grande para su negocio ahora encajaba naturalmente dentro de lo que era capaz de entregar. Fue en este periodo, ya establecida, ya con una rutina que tenía el peso confortable de las cosas que funcionan, que Patricia conoció a Marcos. No fue un encuentro creado por la narrativa de la vida para completar algo que faltaba. Fue el tipo de cosa que sucede cuando dejas de necesitar que suceda y empiezas a simplemente estar presente en lo que estás haciendo. Marcos tenía un aserradero en el pueblo vecino de Huesca, heredado de su padre, que él reorganizó completamente en los últimos 3 años después de casi cerrar las puertas. Se había separado 2 años antes, el tipo de separación que no explota en escándalos, pero corroe poco a poco hasta que no queda nada que valga la pena preservar. Había aprendido en ese proceso a distinguir entre lo urgente y lo importante, y estaba aplicando esa distinción en todas las áreas de su vida, con una consistencia que la gente de su alrededor comentaba sin entender siempre de dónde venía. Fue recomendado a Patricia por un cliente en común, que pensó que los dos tendrían mucho que conversar sobre la gestión de pequeñas empresas con crecimiento reciente. La recomendación era profesional, el motivo era práctico, y fue exactamente así como ocurrió el primer encuentro. La primera reunión fue sobre la hoja de cálculo de costes de producción. La segunda también, con algunas preguntas adicionales que mostraban que él había hecho su tarea entre los 2 encuentros. En la tercera, terminaron el trabajo y se quedaron conversando más tiempo, sin ningún esfuerzo consciente para que eso ocurriera. Sobre precios en mercados estacionales, sobre cómo tomar decisiones de expansión sin perder lo que ya funciona, sobre el tipo de error que siempre aparece en el mismo lugar en negocios familiares que crecen sin estructura. Marcos no intentó impresionar, no habló demasiado de sí mismo, no construyó una imagen antes de ser conocido, no intentó ocupar más espacio del que la conversación abría naturalmente. Tenía la forma de quien aprendió por experiencia que la prisa en cualquier tipo de relación humana viene acompañada de un coste. Cuando discrepaba, lo decía con claridad y sin rodeos. Cuando estaba de acuerdo, no exageraba el entusiasmo. Escuchaba a Patricia con el tipo de atención que no está esperando su turno para hablar, sino que procesa genuinamente lo que se está diciendo. Ella lo notó en la tercera reunión, lo guardó y no hizo nada con ello por un tiempo. Siguieron trabajando, siguieron conversando, dejaron que el tiempo y la convivencia hicieran lo que hacen cuando dos adultos tienen la paciencia de no forzar lo que aún no tiene forma. No hubo declaración formal, no hubo momento dramático de elección. Hubo una cena que comenzó como reunión y terminó como algo completamente distinto. Y ambos lo supieron, y ninguno de los dos fingió no saberlo. Patricia no necesitó a Marcos para estar bien, ya lo estaba. Pero él llegó en un momento en que ella sabía con precisión lo que quería de una presencia a su lado. Sabía lo que ya no quería. ¿Sabía la diferencia entre alguien que se queda porque lo necesita y alguien que se queda porque lo elige? Y Marcos era, sin esfuerzo y sin pretensiones, exactamente el segundo tipo.
Ricardo se enteró de la historia con el tiempo, de la forma en que las historias llegan a ciudades que no guardan secretos por mucho tiempo. Escuchó el nombre en un contexto casual, alguien comentando sobre la cerrería del distrito vecino y sobre la consultora que estaba ayudando al negocio a crecer. Escuchó sin mostrar reacción, agradeció la información con un gesto neutro y cambió de tema. Pero se quedó con aquello. El hombre que había salido de un matrimonio de 20 años, convencido de que estaba tomando la decisión correcta, que se casó con la secretaria como prueba de que había evolucionado, que perdió la mitad de su patrimonio en la primera separación y la mitad de lo que quedó en la segunda, ese hombre pasó a vivir con un silencio que no sabía nombrar y que no disminuía con el tiempo. No era un arrepentimiento completo, porque el arrepentimiento exige una honestidad sobre la cadena de causas que él aún no estaba completamente dispuesto a admitir. Era más bien una percepción creciente que no pedía permiso para aparecer, de que las elecciones que él llamó evolución le habían costado exactamente lo que nunca pensó que estaba poniendo en riesgo. Patricia, mientras tanto, se levantaba temprano, preparaba café fuerte, revisaba la agenda, respondía mensajes que ya esperaban antes de las 7 de la mañana. El trabajo le había dado algo que va mucho más allá de la independencia financiera. Le había dado un ritmo propio. El tipo de ritmo que solo encuentras cuando lo que haces durante el día es de hecho una construcción tuya, una decisión tuya, un resultado tuyo. El negocio funcionaba con una solidez que ella reconocía cada vez que llegaba el fin de mes y los números decían lo que dicen cuando las cosas se han hecho con criterio y entrega consistente, que estaba bien, que era suficiente, que era suyo, no a la sombra de alguien, no por la generosidad de alguien, no por el permiso de alguien, sino suyo. Hay dos tipos de personas ante el final de algo que parecía cierto. Quien se detiene en la pérdida, organiza la vida en torno al dolor, usa lo que perdió como explicación permanente para todo lo que no logra construir después. Y está quien toma lo que quedó, lo mira sin romanticismo y sin autocompasión, y decide que el próximo paso se hará con más conciencia, más criterio y más respeto por la propia capacidad que todo lo anterior. No es cuestión de una fuerza excepcional, ni de un carácter superior. Es cuestión de dónde decides enfocar cuando ya no hay otra opción que seguir adelante. Ricardo se quedó con lo que sus elecciones dejaron. Patricia se quedó con lo que sus elecciones construyeron, y entre los dos ya no había distancia que medir, porque ya no se movían en la misma dirección desde hacía tiempo suficiente para que la comparación perdiera el sentido. Ella estaba en otro lugar, construido con sus propias manos, sostenido por su propia capacidad, ocupado con la presencia de quien eligió estar allí. Y esta vez nadie se lo quitaría.